Buenas tardes a todos. Sergio dijo que nos vamos a desviar un poco del tema, pero lo que no hemos puesto mucha atención es en el subtítulo del tema del seminario. Ciudad Agua, urbanismo sustentable e inteligente. Cuando yo leí el subtema del seminario, me empecé a cuestionar varias cosas. Primero, intenté relacionar lo que se refiere al agua y después el agua con relación al urbanismo sustentable e inteligente. Y encontré que parecía que había como tres grandes ideas, ¿no? Pero lo que hemos estado viendo es que el agua tiene una función urbana mucho más allá de su relación con esto del medio ambiente, de la dotación, de su contaminación. O sea, espero que haya quedado claro para todos ustedes en que no solamente tiene efectos en términos morfológicos, en términos de dotación, sino que estructura una serie de temas alrededor de este concepto. También encontré que lo referente al urbanismo sustentable e inteligente son como dos tendencias actuales, y una pregunta que yo me cuestionaba es si cuando hablamos de ciudad sustentable y cuando hablamos de ciudad inteligente, los conceptos más visibles en relación a este punto es siempre relacionado al medio ambiente, ¿no? Pero en el caso de la ciudad sostenible es en el medio ambiente, y en el caso de la ciudad, ¿no? Pero en el caso de la ciudad sostenible es en el medio ambiente, y en el caso de la ciudad inteligente es toda la tecnología, ¿no? Entonces empecé a encontrar que hay como varios conceptos que es necesario unir. Y por tanto, lo que yo les voy a comentar va a empezar con una gran pregunta, que es si las ciudades inteligentes son necesariamente ciudades sostenibles, y la relación de la ciudad en relación a estas tres ideas. Bajo la condición de que si es muy diverso y cada uno de estos conceptos, el agua, la ciudad inteligente y la ciudad sostenible, plantean diferentes conceptos, ¿cuál es en sí la temática disciplinar del urbanismo? Esa sería una primera pregunta. La segunda pregunta sería cómo se entrelazan, ¿verdad? Porque si no, podemos tomar una idea del agua, una idea de la ciudad inteligente y una idea de la ciudad sostenible en términos muy independientes. Y después me cuestioné si es posible sintetizar toda esta gran gama de conceptos. Y lo que voy a tratar de plantearles a ustedes es eso, ¿no? Bueno, ¿cómo sintetizar? Y lo primero que me planteé es, generalmente se marca, hay una agenda o un protocolo, y eso es lo que pretende sintetizar un sinnúmero de conceptos en algo muy puntual para que nosotros vayamos atendiendo, en términos urbanos y arquitectónicos, la transformación en el espacio. Entonces, lo primero que me cuestioné es, ¿cómo se define un protocolo? ¿Cómo lo definiríamos? Bueno, encontré este documento que recopila conductas, acciones y técnicas. Es una normativa ante ciertas condiciones o requerimientos. Yo llegué a la conclusión que en el caso de la organización y ordenación del espacio urbano, era necesario definirlo como una serie de recomendaciones que deben fijarse por acuerdo y con la participación de la mayor cantidad de interesados en el análisis y en la concepción del espacio urbano. Entendiendo el espacio urbano, con lo que hemos visto en esta semana, que no solamente es la parte de los grandes edificios, ¿verdad?, sino que esto es todo un concepto sistémico que tiene una relación con lo que nosotros llamamos también rural, ¿verdad? O sea, tenemos que verlo como un gran sistema. ¿Cuál podría ser un sistema? ¿Cuáles podrían ser los antecedentes? Para definir lo que yo pretendo, o sea, para definir este gran protocolo, creo que es importante precisar que el análisis del espacio urbano urbanizado actualmente admite una doble aproximación. Una aproximación muy clásica que describe, sistemiza y establece modelos muy generales, ¿no?
es lo que comúnmente es morfología urbana, ¿verdad? En esos términos. Y otra aproximación que construye desde razonamientos externos, estructurales, metadisciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares y toda este nuevo lenguaje que está surgiendo últimamente y que se basa básicamente en cambios en el espacio urbano, en que estos cambios se pueden establecer desde la consideración de argumentaciones que consideran o que deben considerarse dentro de la creación y transformación del espacio urbano. Con base a esta última tendencia de pensamiento o de aproximación, desde hace años se está discutiendo la necesidad de la gestión inteligente de las ciudades. Y es así como surge el concepto de la Smart City, ¿no? O ciudad inteligente, que es la temática más visible de esta tendencia. Sin embargo, cuando uno trata de analizar cómo implementar este concepto, en la práctica del urbanismo se observan no solo discrepancias y omisiones, sino enfoques adaptados a aspectos diversos en lo que es relativamente fácil encontrar versiones de Smart City centradas ya sea en la transmisión de datos o en soluciones concretas sobre edificios inteligentes o gestión energética. Pero no resulta fácil encontrar visiones que presenten un enfoque disciplinar del urbanismo y sobre todo una integralidad en la aplicación del concepto. Y aquí viene la pregunta que yo al inicio les comentaba, ¿verdad? ¿Sustentabilidad es igual a Smart City? En el caso del urbanismo, la sustentabilidad ha tenido un desarrollo pero muy acotado. Primero en el campo de la ecología y en las ciencias naturales, y después parcialmente en la economía y en las ciencias sociales. Se habla mucho de sustentabilidad, pero se concreta poco. Por tanto, ¿en qué consiste o cuáles son las bases de un urbanismo sustentable? Por ahora, la sustentabilidad urbana se limita a una sobreposición de algunos principios generales de la ecología o una aplicación genérica de las fórmulas de la sustentabilidad en espacios urbanos. Las ideas de sustentabilidad urbana se refieren predominantemente a los efectos de las ciudades sobre el ecosistema externo, ya que los asentamientos son vistos como unos organismos que precisan múltiples recursos no renovables: el suelo, el agua, los alimentos, la energía, y también son vistos como máquinas de contaminación, ¿no? Obviamente el desecho, la saturación, la contaminación y todas esas historias, a veces tristes, ¿verdad? Así, la mayoría de los textos que abordan el urbanismo y la sostenibilidad se limitan a considerar medidas y actuaciones y no se refieren al proceso de configuración del espacio urbano. Es decir, aborden aspectos de gestión urbana y cuestiones de política y administración urbana. Por otra parte, si analizamos el concepto de sustentabilidad a partir de principios operativos, definidos por Fernando Gaja en términos de finitud, austeridad, equidad y autonomía, que se refieren a que nada puede crecer indefinidamente, que se deben reducir los consumos innecesarios, que la producción de bienes se enfrenta a límites absolutos y que se requiere que las formas de producción y consumo que se den en la máxima proximidad, podemos precisar que la sustentabilidad tiene que ver con los modos y los ritmos de producción y el consumo de bienes materiales. Con base a esta definición, en el caso de la temática urbana, la producción se concreta en la construcción del espacio urbano
y en la definición de sus características formales. Mientras que el consumo delimitará aquellos aspectos relacionados con la utilización del medio urbano. Por tanto, si los componentes de la ciudad inteligente que se agrupan bajo el término de dimensiones inteligentes o dimensiones de rendimiento referidas a gobierno, urbanismo, movilidad, energía y medio ambiente y servicios, estos elementos concretizan la construcción del espacio urbano y definen su utilización, se concluye que una ciudad sustentable es sinónimo de ciudad inteligente. Ahora vamos a mi otro cuestionamiento, ¿verdad? Urbanismo y sustentabilidad. Como se comentó, las reflexiones sobre la sostenibilidad del desarrollo urbano valoran en este momento solamente los impactos en los procesos de urbanización de las condiciones ambientales de la ciudad, haciendo mucho énfasis en temáticas como consumo de recursos, balance energético, recolección, transporte, tratamiento y reciclaje de los residuos urbanos. En estas ideas de la isla térmica, la contaminación urbana de las aguas, la captación, su desecho, pero no suele discutirse los modelos o principios de lo que se constituye el núcleo, bueno, lo que yo creo que es el núcleo de la disciplina urbana. La definición de la forma de urbanización, que referido a principios sustentables se refiere al modo en que se constituye y se transforma el espacio urbano. Si bien es cierto que existe una clasificación genérica de las ciudades, o sea, en compactas y dispersas, esa es la principal, creo que la característica o el rasgo característico del espacio urbanizado contemporáneo es el ser un espacio automovilizado, construido por y para el vehículo. Por tanto, la hipermovilidad es un factor central y definitorio de la construcción del espacio urbano, y su consecuencia es la conformación de espacio discontinuo, desagregado, escindido, segregado por paquetes funcionales y sociales, en definitiva, un espacio insularizado. Lo que hemos estado viendo que afecta muchas cosas, ¿verdad? Y entre ellas, el agua. ¿Cómo es el espacio urbanizado? La estructuración de los espacios urbanizados contemporáneos se basa en flujos entre subcentros ubicados en la periferia, las cuales están cada vez más distantes y que generan una región urbana multipolar, condición que aumenta aceleradamente la movilidad, la hipermovilidad y la extrema especialización funcional, reforzando esta idea de las pequeñas ínsulas y sobre todo promoviendo la fragmentación de las ciudades. O sea, dentro de la parte compacta hay ciudades dentro de las ciudades y los demás son núcleos que van generando este modelo insular. Bajo este modelo de producción de la ciudad, es una de las actividades que constituye o que tiene los elementos más insostenibles, ya que se requiere de una poderosa y compleja red de transporte para conectar las nuevas centralidades que sin límites precisos y de baja densidad y no compactas continuamente aparecen, generando una estructura jerárquica, fragmentada, discontinua, con segmentos sobrepuestos en el tiempo y en el espacio, que además son repetitivos y discordantes. En resumen, este modelo de urbanización es insostenible porque atenta contra el principio central de la sustentabilidad, que es la existencia de límites. Además, una red, estas infraestructuras, también se refieren a toda la dotación del agua, ¿no? Lo que Astrid decía es que la forma en que nos asentamos corresponde a la forma en que hay una distribución social y por tanto afecta la dotación
y el suministro, porque no es lo mismo, y el desecho de las aguas. Es importante precisar que aunque el urbanismo se centre en el estudio de la forma física, el análisis de los procesos urbanísticos no puede detenerse en la consideración de la forma construida, sino debe incluir las condiciones que inciden en las relaciones en el entorno construido y en el ecosistema, incluso la estructura social que le da sentido. Es decir, una cosa es el discurso de la materialidad construida del espacio urbano y otra ignorar las relaciones entre lo social y lo urbano. Para desarrollar un plan que establezca la construcción de una ciudad inteligente, inicialmente es necesario cuestionarse si en los procesos de urbanización existe un ámbito de la sustentabilidad o solo basta la aplicación de principios generales. O por otra parte, cuestionarnos si es posible alterar los procesos y las formas de producción del espacio urbanizado sin modificar los procesos económicos y sociales que generan sustentabilidad. Bueno, es aquí los famosos 3 soportes generales del concepto general de sustentabilidad. Si nosotros pretendemos tener un urbanismo hacia la sustentabilidad, que esa es nuestra preocupación, la carencia de un procedimiento claro para la aplicación de los conceptos generales de la sostenibilidad al urbanismo, esa es la primera dificultad para dar respuesta a este cuestionamiento, y por ello es necesario plantear como parte de un protocolo, o sea, hay que gestionar un protocolo para atender lo anterior, relativo a que las dimensiones de rendimiento de la ciudad inteligente se deben clasificar en aquellas que estructuran una ciudad sustentable y las que atienden los impactos producidos por la urbanización. O sea, aquí ya empezamos a tener una clara diferenciación. Una cosa es la estructuración de esa ciudad que nosotros pretendemos que sea inteligente, aunque sean conceptos que se alinean, y otra, aquellos impactos. Y hay que tenerlo bastante claro porque nuestra función debe ser generar, mejorar, transformar y hacer sostenible el espacio urbano. Para ello, se necesita definir los impactos generados por la urbanización contemporánea, considerando que el modelo de urbanización actual tiene como principal característica la expansión ilimitada. Así plantearemos la existencia de 3 órdenes de impacto que se refieren a deterioros en el espacio urbano, a deterioros en el ecosistema urbano y a deterioros en el planeta. O sea, el asunto va creciendo, ¿no? Los principales efectos sobre el espacio urbano se refieren a la segregación física, funcional y social, al consumo de suelos circundantes, a la destrucción del patrimonio arquitectónico, a la construcción de una periferia carente de calidad urbanística y arquitectónica, a la dispersión de la urbanización y a la pérdida del sentido de ciudad. Entendiendo que la pérdida del sentido de ciudad es esa conciencia a la que muchos de nuestros ponentes se están refiriendo, ¿no? En el caso del deterioro del ecosistema urbano, podemos identificar impactos como son contaminación del agua, suelo, ruido, acumulación de todo tipo de residuos, y en relación a los deterioros del planeta, estos se ven reflejados en el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la lluvia ácida, la destrucción de la biodiversidad, el agotamiento de los recursos no renovables, la alteración de ecosistemas valiosos y la calidad de vida, y es una lista bastante larga. Bueno, ¿cuáles podríamos decir o cómo podríamos definir la relación entre estas dimensiones estructurales y metadisciplinares de las que les he estado hablando? Con base a estas ideas, las dimensiones de rendimiento pueden clasificarse en estructurales y metadisciplinares.
Las primeras, como lo hemos comentado ya varias veces, se refieren a aquellas que estructuran la ciudad inteligente o sostenible, y se van a referir a energía y medio ambiente, a la estructura física, a la movilidad, al gobierno y a la gobernanza. Como verán, muchos de estos temas han sido tratados a lo largo del seminario. Las segundas, es decir, estas dimensiones metadisciplinares, se van a referir a los aspectos relacionados con la utilización del medio urbano, reducción del impacto ambiental, medidas y políticas que inciden en la eficiencia energética, aquellas medidas que buscan incrementar la eficiencia del transporte urbano, la oferta de servicios electrónicos y políticos que facilitan la participación ciudadana y la participación en la ciudad. A partir de esto, la pregunta es, ¿complejo? Intenté como imaginarme que todas estas ideas se entremezclan, ¿no? Y creo que debemos considerar no solamente la discutible interdisciplinaridad del urbanismo, sino la innegable multidimensionalidad de la ciudad. Por tanto, yo les propongo el siguiente esquema conceptual en el cual se observa no solo aquellas dimensiones estructurales que están indicadas en rojo y que caen de forma vertical, y las metadisciplinares que se ubican en diversos colores y que se ubican perpendicular a las anteriores, sino los diversos ámbitos de aplicación e intervención. Pues aquí hice una diferencia en color, en donde tenemos, bueno, este es un ámbito, aquí tenemos lote, manzana, barrio, distrito, ciudad, metrópoli, región, país, continente, ciudad, y entonces hay como dos grandes dimensiones territoriales. Respecto a los niveles de intervención urbanística, se debe distinguir que por lo menos hay dos: el macro o estructural o el micro y morfológico, además de las dimensiones arquitectónicas, urbanas y de ordenación territorial. Esto no se ve, pero ese era el punto. Esa era la gracia. ¿Por qué? Porque es la definición de la temática disciplinar y que vean que es complejísima. Y esta es solamente una parte de lo que estamos viendo en este esquema. ¿Sí? Y lo que pretendí es empezar a identificar la temática disciplinar desde el urbanismo, ¿verdad? La temática disciplinar del urbanismo puede ser abordada desde las dimensiones estructurales y metadisciplinares, y aquí podemos identificar dimensiones de energía y medio ambiente y la reducción del impacto, y con relación a la reducción del impacto ambiental pueden ser urbanismo y desarrollo sustentable, proyectos verdes y sustentables, estructura verde de la ciudad, gestión ambiental del medio urbano, la ciudad y el agua. Y para clasificar los tópicos específicos de cada temática, creo que hay que recordar que la perspectiva de la sustentabilidad ha recuperado el debate de los límites del crecimiento urbano. La cuestión se relaciona directamente con el tamaño de la ciudad y el debate se ha centrado en la confrontación entre continuidad o agregación contra dispersión y fragmentación. La posición mayoritaria es a favor de la concentración por considerar que los asentamientos compactos permiten una más eficiente prestación de los servicios de transporte y diversos otros servicios y el agua, y precisan menores consumos de energía.
Y en esta sección podemos identificar temas como modelos de los procesos de urbanización, formas de producción del espacio urbanizado y acciones urbanísticas con base a los conceptos verdes. Bueno, después de ver esto, que no se ve, lo empecé a marcar más puntual. Bueno, ¿cuál sería lo que parece ser que es una tendencia muy clara, ¿verdad? Los proyectos verdes. Esto se ve o se tiene una idea de la presencia de la clorofila en la ciudad, o sea, todo tiene que ser verde. Todos los autores dedicados a las cuestiones de la sostenibilidad urbana coinciden en señalar la importancia del verde en las mejores de las condiciones de habitabilidad y proponen acciones de enverdecimiento urbano, tanto a nivel de nuevas áreas verdes como de aumento del arbolado. Por ello, los temas que se ubican en esta sección son zonas de contención forestal, atractividad de las condiciones naturales, zonas verdes mayores y de proximidad, diseños de sistemas verdes para la ciudad, estrategias sustentables, reforestación de bosques, aumento de la vegetación, mantenimiento de la cobertura arbórea, la reducción de las islas de calor, la estructura ecológica y el acceso a la naturaleza. En esta tabla también intenté marcar cuáles son de ámbitos, ¿verdad? O sea, hay unos claramente en donde hay una relación en los tres ámbitos, otros solamente son en el ámbito urbano y en el otro en el ámbito territorial. Bueno, con relación a la gestión ambiental, los residuos sólidos, la recolección, tratamiento y eliminación y la reducción del consumo de energía son graves problemas medioambientales, sobre todo en áreas de elevada densidad demográfica. La degradación del medio urbano tiene su cara más visible en las múltiples contaminaciones que padece. Destaca principalmente, de eso se habla mucho, de las emisiones de CO2 y del deterioro de los suelos. Por tanto, en el apartado de gestión ambiental del medio urbano, pues estamos tratando de definir la temática urbana, disciplinar. Se ubican temáticas como modelos de gestión urbana, restaurar el ambiente y el ecosistema, la gestión de residuos sólidos, la reducción del consumo de energía y la reducción de emisiones de CO2, entre otros temas. Si nos vamos al apartado de la ciudad del agua, otro recurso crítico, ha quedado bastante claro aquí, es este recurso. Al respecto, es preciso puntualizar que el ciclo hídrico presenta dos aspectos diferenciables aunque vinculados: la captación y el suministro y la evacuación y su depuración. En el caso del suministro, hay que distinguir la problemática derivada de la cantidad a suministrar y su calidad. La calidad proviene en gran medida de la sobreexplotación, del sobreconsumo, y junto a estos problemas se tiene el de la contaminación, que torna inutilizables una gran cantidad de agua. Desde la perspectiva urbana, es necesario añadir los siguientes criterios. Toda nueva urbanización debe justificar la disponibilidad de agua en condiciones normales, sin recurrir a soluciones de alta tecnología, como la importación del recurso, que es de alta tecnología, ¿verdad? Entonces, ni dañar los recursos de difícil renovación, los acuíferos profundos. También debe separarse obligatoriamente las aguas residuales y establecer sistemas de depuración sencillos mediante medidas de reutilización y reciclado. Lo de Japón está genial, ¿no? Por tanto, es preciso revisar temas como el ciclo del agua, el respeto a los recursos naturales o artificiales, el desasolve de ríos y presas, el tratamiento de aguas residuales, la infiltración y recarga de acuíferos y la captación de agua. Esa es la otra parte. O sea, lo que están ustedes viendo es que son infinidad, ¿verdad? Que es casi imposible poner toda la temática que está relacionada, la temática disciplinar, a estos dos conceptos de la ciudad inteligente y de la ciudad sostenible. Para atención de la
dimensiones de la estructura física y las medidas que inciden en la eficiencia energética, se ubican temáticas como visiones estratégicas y promoción de la ciudad, proyectos para la transformación urbana, reconversión urbana y frentes urbanos, centros urbanos y renovación urbana, urbanismo y patrimonio, vivienda y ciudad, urbanismo informal y social, espacio público y confort ambiental, espacio público, arte urbano y visiones de la ciudad, zonas vulnerables de emergencia y reconstrucción urbana. Como pudieron imaginarse, es mucho más extensa que la sección de energía y medio ambiente y reducción del impacto ambiental, por tanto, solo comentaremos algunos de sus apartados. En la sección de visiones estratégicas y promoción de la ciudad, destacan temas como los límites de crecimiento, el control de la densidad, planes y proyectos de ciudad, entre otros. Como hemos descrito, una de las tendencias más insostenibles del actual modelo de urbanización es el de la segregación como patrón básico de su estructura espacial, ya que la fragmentación se produce en todos los niveles. Puede ser social, mediante la segregación o la exclusión, funcional, mediante la especialización, y espacial, mediante la insularización. Por tanto, un principio básico para la intervención urbana debe ser su contención. En el caso de la fragmentación, es la especialización funcional y el refuerzo de la multifuncionalidad y la superposición de usos las tendencias a desarrollar. La cuestión de la densidad es otro tema central en la discusión sobre sostenibilidad urbana. Alta o baja densidad. La densidad puede, por tanto, enfocarse desde la consideración de la densidad poblacional o de la densidad lírica. Considero que en el urbanismo la discusión debe centrarse en los rasgos y umbrales de la densidad de la edificación. Además, es necesario plantear la proximidad, evitar la necesidad de los desplazamientos, localizando elementos de uso habitual en radios accesibles sin necesidad de transporte motorizado, menos trayecto, menos transporte. Para evitar el despilfarro, el principio de reducción de los consumos y del reciclaje tiene también su aplicación en los campos del urbanismo. Es necesario pasar del urbanismo del crecimiento, o sea, no es solamente crecimiento en extensión, sino en altura, a otro de transformación. Y hoy en principio implica reciclar, recuperar y reutilizar los suelos urbanizados y el parque edificado disponible. Por tanto, es necesario redefinir estrategias para la reconversión urbana con temas como reconstrucción y construcción de infraestructura, reurbanización y rehabilitación y refuncionamiento de nodos. También debe revisarse temas como la renovación, que incluye la revitalización de centros y regeneración de barrios, y el urbanismo informal y social, con temáticas referentes a planificar y transformar zonas patrimoniales, efectos de producción masiva de vivienda social, construcción de equipamiento social y dotación de una mejor calidad de vida de estos sectores. Apartados relevantes son el espacio público como promotor de la calidad de vida, el mejoramiento de la imagen urbana y conformación de rutas recreativas y lo referente a zonas vulnerables de emergencia y reconstrucción urbana, en donde los mapas de riesgo, la asesoría internacional, la planeación de campamentos de emergencia, entre otros, es una temática muy importante para la estructura física de la ciudad y los efectos en la eficiencia energética. En la ciudad contemporánea, el automóvil no acerca, aleja. Las nuevas formas de la urbanización segregada y espacializada generalmente de baja densidad y de gran extensión, no tienen sentido ni viabilidad sin el automóvil. Por tanto, el urbanismo hacia la sustentabilidad debe plantear una reducción de la demanda de transporte cautivo, moderándolo al mínimo posible. Para ello, deberá potencializarse la utilización de medios no motorizados, buscando el empleo de modelos energéticamente no contaminantes
y que utilicen la mayor cantidad de energía renovable. Los efectos urbanísticos del automóvil en el medio urbano, no hay duda que son negativos, algunos, como la expulsión del ciudadano no motorizado, la instrucción visual y la degradación visual, la invasión y apropiación del espacio público por parte del automóvil, es quizá el más perjudicial. En este sentido, los grandes temas disciplinares derivados de la movilidad sustentable son el transporte público, la accesibilidad, los sistemas multimodales, la relación de usos, el espacio público y el transporte, los flujos, los diversos tipos de transporte, es más, la tenencia del suelo. El cambio en los asentamientos urbanos también requiere institucionalizar un criterio de participación para el desarrollo sustentable sobre la base del diálogo en los participantes en el desarrollo urbano, el sector público, privado y las comunidades, por lo cual se requiere promover la organización social y la conciencia sobre el medio ambiente, la determinación de servicios públicos, la dotación de la infraestructura, la mejoría de los servicios públicos y la protección y rehabilitación de viejas edificaciones, los recintos históricos y todos los elementos culturales. Además, se requiere fortalecer la capacidad de los órganos locales de gobierno. Los temas sobre los cuales hay que definir una agenda son conceptos y nuevas políticas urbanas, el urbanismo social, la ordenación territorial y planeación urbana, en donde deben abordarse temas como compacidad, control de la densidad, misticidad, financiamiento, economía, administración, leyes, plataforma de datos y un listado grande de temas que están allí, que no se ven. Respecto a la gobernanza y a la gestión urbana, participación ciudadana y concertación, debe revisarse temas como servicios en línea, los ciudadanos, las organizaciones, las instituciones educativas, los proyectos concertados. O sea, quiere decir que toda esa matrizota es todo el rollo que les acabo de echar, ¿no? Bueno, como comentarios finales, la definición de la temática es abrumadora y, por tanto, ¿cuáles son las acciones concretas e integradoras? Esa es la siguiente tarea y necesitamos ayuda, ya que la transformación hacia una ciudad sustentable e inteligente es un proceso largo que requiere de un esfuerzo continuo y acordar responsabilidades entre todos. No es posible decir ya me cansé. Muchas gracias.